nos percatamos de la importancia, ¿no?, que tiene a veces la diferencia que puede haber entre hombres y mujeres. A ver, al final la depresión la sufren el doble de mujeres que de hombres. Queríamos ver si puede ser que a lo mejor una dieta, una mala dieta, ¿no? Favorece la depresión. Me has comentado también algo del CBD, si ayuda a revertir la depresión. ¿Con qué experimentáis? Nosotros usamos sobre todo modelos animales. Mucha gente se cree que las neuronas no se regeneran. ¿Un antidepresivo cómo funciona realmente? ¿Son malos? ¿Se puede implantar código genético de animales en seres humanos? ¿Se pueden generar órganos humanos para personas que necesitan un trasplante? ¿Podremos crear humanos a la carta en un futuro? ¿Tú crees que la cura contra el cáncer existe, pero no la quieren vender? Hace falta dinero. Bienvenido todo el mundo al 7º capítulo de Low Protocol. Yo soy Low y hoy vamos a hablar de ciencia. Para ello vamos a grabar en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, o IBBTEC. Vamos a hablar con una doctora en biomedicina especializada en depresión llamada Julia Senserrich. No sé cómo decir. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos con Julia Senserrich. Muchísimas gracias por recibirnos, Julia. Estamos aquí en su laboratorio. Y nada, lo primero que me gustaría, porfa, Julia, es que nos digas quién eres. Bueno, pues yo nací en Cataluña, estudié allí bioquímica y biología molecular en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Luego, bueno, estuve un poco perdida, no sabía qué hacer, y al hacer un viaje a Cantabria con BlaBlaCar conocí a una muchacha. Y gracias a ella, que me explicó qué hacía, qué había estudiado y tal, ella había estudiado biomedicina, entonces seguíamos un camino bastante parecido. Me explicó qué máster había estudiado, se llama Máster en Iniciación en Investigación en Salud Mental, me interesó muchísimo, lo hice, vi que las prácticas que ofrecían es en el laboratorio en el que estaba ella, entonces pedí hacer las prácticas con ellos, que es aquí, en este laboratorio. Vine a hacer las prácticas de máster y ya una vez finalizada me ofrecieron hacer el doctorado con ellos. Y entonces, gracias a un BlaBlaCar, aquí estoy a día de hoy. Aquí estamos. ¿Qué es lo que más te gustó de la carrera? Lo que más me gustó, hombre, siempre este mundo ha sido el que más curiosidad me ha generado. Yo nunca he sido una persona ni muy de letras, o de historia ni nada, pero la biología, saber qué nos pasa, los humanos, qué pasa dentro de nosotros, siempre me generó esa curiosidad. Y especialmente el cerebro, porque como era el más desconocido, siempre se quedaba el último tema en los temarios, nunca llegábamos a que nos lo contaran bien, pues siempre me quedó esa espinita de decir, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser una cosa tan compleja que realmente regente todo un cuerpo entero? ¿Y cómo pueden haber tantas enfermedades diferentes en una zona tan pequeña? Entonces, por eso me llamó la atención. ¿Es complicada la especialidad? Es muy complicado. Bueno, o sea, la especialidad en sí, ¿dices estudiarla Sí. o...? No, como todo... Mira, muchas veces me encuentro que cuando digo que soy bioquímica, todo el mundo dice, uy, qué lista, qué lista. Literal. Mentira, o sea, mentira, cada uno se especializa en sus áreas. Yo cada vez me estoy especializando más en este caso en neurociencia, y ya de lo que yo estudié en su momento, a lo mejor de cáncer, de hígado graso, de cualquier enfermedad metabólica, se me van olvidando las cosas. Cada vez nos especializamos más, somos más expertos en una área muy concreta, pero eso no significa ni saber de mucho, porque muchas veces me preguntan los amigos sobre medicina como para que les diagnostique, y yo no soy médico. Ya. Yo no te puedo diagnosticar ni te puedo a lo mejor recetar un medicamento, y en cuanto a lo de inteligencia tampoco. O sea, no hace falta ser especialmente inteligente para estudiar una carrera de ciencia, simplemente te tiene que gustar y tienes que estar dispuesto a ello. Pero si yo me hubiera puesto a lo mejor en filología, a lo mejor no paso del primer año. Pero bueno, Julia es muy humilde, es una chica inteligente, lo eres, lo eres. Te iba a preguntar, ¿en qué consistió tu tesis? Pues el objetivo de mi tesis doctoral fue estudiar una proteína concreta que se llama metaloproteinasa de matriz 9. Es una proteína que se encuentra en todo el cuerpo, pero tiene unas funciones concretas en el cerebro que se ha visto pues, que está implicada tanto en inflamación como en neuroplasticidad, en funciones
cerebrales varias. Entonces queríamos ver qué papel tenía en la depresión. Y aparte de eso, estudiar el papel del CBD como potencial antidepresivo. Ese era el objetivo principal. Vale, ¿y qué descubriste con esta proteína? Pues curiosamente no fue un objetivo inicial, pero a medida que íbamos avanzando sí nos dimos cuenta y también nos percatamos de la importancia, ¿no?, que tiene a veces el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia que puede haber entre hombres y mujeres. A ver, al final la depresión la sufren el doble de mujeres que de hombres, ¿no? Aparte de obvias razones más psicosociales, ¿no? Culturales Pero también, sí. Queríamos ver si realmente puede haber una base biológica. Siempre que me hablo de depresión me refiero a una depresión mayor, una que es crónica, no un episodio depresivo esporádico. Entonces, sí vimos diferencias. Nosotros usamos ratones transgénicos, unos tenían los niveles de esta proteína en cerebro muy elevados y otros que tenían los niveles muy bajos, knockout se llaman. Y vimos diferencias entre los dos sexos. Sobre todo se veía que las hembras estaban más afectadas. Y además también hubo uno de los objetivos que todavía no hemos publicado, pero que estamos en ello, fue en estudiarla en cerebro humano, en muestras ya de gente que falleció, donó su cuerpo en la ciencia, pues pacientes que tenían diagnóstico de depresión, tanto hombres como mujeres, y la estudiamos en cerebro. Y así de avanzadilla también hay diferencias entre hombres y mujeres. ¿Hay variaciones estructurales en el cerebro? Estructurales como tal, no, pero sí que... Hola. Hola, buenas. Pero, es decir, al final vemos que tanto el diagnóstico como, o sea, no tanto estructural, sino más biológico, es decir, de funcionalidad. A lo mejor por la interacción con las hormonas o por razones que todavía no se conocen, puede ser que haya ciertas variaciones. O a lo mejor no es lo mismo tratar a una mujer, depende en qué ciclo menstrual, que a un hombre, que sois más lineales. Entonces, sí que se ven diferencias. Puede ser que para depresión la MDP9 sea más importante para mujeres, entonces sería interesante buscar tratamientos que la inhiben específicamente, mientras que para los hombres a lo mejor sería más interesante no este tipo de tratamiento, pero otro. Vale. Para la gente que igual no conoce bien la depresión, porque al final es una enfermedad que a día de hoy tampoco sabe muy bien el origen, la funcionalidad del tratamiento, porque es un poco... Yo soy psicólogo y a nivel de psicología tampoco se sabe muy bien el origen, y el tratamiento es como muy misteriosa, aunque sea muy famosa la depresión, no es tan conocida realmente a nivel científico. Entonces, ¿qué factores internos y externos pueden afectar en la depresión a una persona? A ver, el estrés es el principal factor, ¿no?, que se expresa, pero como muy bien dices, la causa de la depresión no se conoce. Se han planteado diferentes teorías para intentar explicar a ver cuál es la causa biológica que puede estar sucediendo. Hay varias. Pues la más mítica es ese déficit de monoaminas, ¿no?, como la serotonina, dopamina, noradrenalina, que es en lo que a día de hoy se basan la mayoría de tratamientos que tenemos, ¿no?, de aumentar esos niveles y que haya una recuperación, pero vemos que primero esa recuperación, ese efecto tarda mucho o sea, el tratamiento tarda mucho en realizar el efecto, y hay muchas veces que los pacientes son resistentes a tratamiento, entonces ahí tiene que haber algo más. Otra de las hipótesis que hay es una que se llama neuroinflamatoria, que es en la que nos estamos nosotros centrando ahora, que es decir, un estrés, tanto un estrés como una inflamación, pues provoca ese aumento del estado inflamatorio. Un aumento de inflamación cerebral, hay un aumento de citoquinas, ¿no?, que son las moléculas inflamatorias, y todo eso puede llevar a, por ejemplo, una disminución de monoaminas también, una disminución de glutamato, que es otro neurotransmisor. Bueno, producen cambios que se han asociado con la depresión, y es un poco en lo que estamos ahora. Porque se juntan elementos internos
como este cambio orgánico de hormonas, como la serotonina, la dopamina y demás, con factores externos que pueden ser los precursores de que te aumente el cortisol. Exacto, es que es multifactorial, o sea, tanto factores externos como puede ser pues estrés y... Sí, el trabajo, que no tienes dinero para cuidar a tu familia. Eso es, Sí, sí, sí. como factores biológicos, incluso genéticos, también se han descrito Claro, eso es, factores sí. genéticos que te pueden... Se puede heredar la depresión, sí, correcto. Eso es, pues... Vale. Y por eso comentabas antes de que las mujeres, por la sociedad y la cultura en la que nos movemos, tenéis más presión y esos factores externos os pueden afectar más a nivel interno, ¿no? Bueno, también yo creo que socialmente también a lo mejor las mujeres a día de hoy están más dispuestas a pedir ayuda para poder tener un diagnóstico, están más dispuestas a lo mejor a realizar un tratamiento. También a nivel social, pues como los hombres siempre... la Tenemos depresión el caparazón, ¿no? sí, siempre se ha asociado más a una enfermedad de mujeres, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de, que eso ya es más vuestro campo, de la psicología, creo es que al final tendríamos que hacer así un poco Sí, de darnos la mano, sinergias, darnos pero la claro, mano, nosotros claro. nos centramos en lo que podemos, Claro. bueno, lo que nos hemos especializado, que es la biología, pero sí que se ven también que hay Al- factores que... El mejor tratamiento sería combinar medicación, en caso de que tengas una depresión muy aguda, con terapia psicológica, es. por supuesto, para tener Eso es. mejores resultados. Eso es. Vale, ¿estamos en el IBBTEC, Instituto de Biotecnología y Biomedicina de Cantabria? ¿O es de Biomedicina y Biotecnología? Biomedicina y biotecnología. Bueno, que es donde trabaja ahora mismo Julia. Ahora mismo, ¿en qué línea estás investigando? Pues ahora mismo tenemos un proyecto en marcha que, como te he comentado antes, ¿no? Nos estamos centrando en la hipótesis inflamatoria. Entonces, un factor inflamatorio en el que estamos expuestos diariamente es nuestra dieta. Sí, Entonces, también se ha asociado depresión, es bidireccional, es decir, se ha asociado que pacientes con depresión acaban desarrollando, un gran número acaba desarrollando obesidad y pacientes obesos, un gran número acaba desarrollando depresión. Aparte de, evidentemente, de los factores sociales, sí. pues queríamos ver si puede ser que a lo mejor una dieta, una mala dieta, ¿no? Favorece la depresión. Pueda estar favoreciendo la depresión. Eso es, si en nuestro caso estudiamos una dieta alta en grasas, es decir, al final una dieta, si es inflamatoria, si esa inflamación llega al cerebro, entonces que no desencadene todo lo que hemos dicho anteriormente. Y es en lo que estamos estudiando. Claro, porque una persona con obesidad al final come por ansiedad, en la mayoría de los casos, y luego esa comida que tiene muchas grasas también te afecta a nivel neurológico, ¿no? Es lo que me estás más o menos comentando. Sí, eso es. Bueno, he puesto el caso de la obesidad, ¿no? Sí. Pero porque es por donde se empezó a desarrollar esta teoría, pero bueno, Sí. en realidad una mala dieta... En general, sí, aunque no tengas sí, obesidad. sí. Pero bueno, también una persona que tenga mucho estrés y también coma por ansiedad también puede llegar a tener obesidad. Entonces, claro, hay como Eso que se es. retroalimenta un poquito. Eso es. Claro, O sea, yo sí que si había... tú generas una inflamación en otro punto del cuerpo, pues en este caso lo estamos generando en el sistema digestivo, Sí, porque estás teniendo una mala dieta, al final todas esas citoquinas, esas moléculas inflamatorias, si pasan al corriente sanguíneo, te llegan al cerebro. Claro, eso es. Si se quedan allí y te generan esa inflamación, te puedes acabar desarrollando depresión o al menos si es un factor de riesgo para ello. o sea que el hecho, voy a reformular por si acaso lo he entendido mal. O sea, tú comes comida basura, Sí. no vamos a hacer ninguna marca, bueno, un kebab, que es más genérico, ¿no? Y del estómago va por el torrente sanguíneo los nutrientes y llegan al cerebro. Y tú dices, no, perdona, te he entendido que esas grasas se depositan en el cerebro y no se expulsan. No. Me refiero, tú tienes una mala dieta. Sí, Todo eso te provoca una inflamación Sí, intestinal, sí, por sí. ejemplo, o... Entonces, esas moléculas inflamatorias Vale. que se han desprendido De la en el propia sistema inflamación. Sí, de la Vale. inflamación son las que van al... se Entiendo, llaman citoquinas. Entiendo, Pasan sí. al torrente sanguíneo, llegan al cerebro y es donde pueden empezar a desencadenar... O sea, que inflamarse aquí puede pasar la inflamación aquí, Eso a través es. del torrente sanguíneo de las Eso células es. inflamatorias. Sí, porque dentro de esta teoría neuroinflamatoria, ¿no? Nosotros estudiamos la dieta, pero también se ha mirado, pues, por ejemplo, una infección por bacteria o por virus, que te provoca, tu cuerpo lucha contra ello, respuesta inmunitaria, aumentan las moléculas inflamatorias citoquinas, si eso
puede ser factor de riesgo de que si llegan al cerebro, se establece allí, también se produce la inflamación en el cerebro, si puedes acabar desarrollando depresión. Qué curioso. Yo he visto muchísimos artículos, bueno, noticias, mejor dicho, sobre que el estómago es el segundo cerebro. Sí. ¿Es a raíz de esto que me comentas un poquito? Sí, o sea, al final ahora se está estudiando bastante, se le está dando bastante importancia, ¿no? Este eje cerebro-intestino, Sí. o bueno, cerebro-estómago, porque además, por ejemplo, pues el estómago también es uno de los puntos, aparte del cerebro, donde se sintetiza serotonina, por Sí. ejemplo. Entonces, sí se está estudiando y se están viendo bastantes asociaciones entre ambos. Entonces, que cosas que te pasan en el cerebro se ven Los nervios, por ejemplo. repercuten en el estómago Eso es. y al revés. O sea, que también sería bidireccional, claro. Sí. Por ejemplo, el tema de la microbiota, también se está dando muchísima importancia tomar prebióticos, probióticos para que la microbiota esté bien Sí. y eso te mejore a nivel mental. ¿Esto es cierto realmente? Bueno, se está estudiando también, se está estudiando. A ver, o sea, yo creo que sí es importante porque al final la microbiota también sería una de las encargadas de generar toda esa inflamación que estábamos hablando, pero hace falta indagar más porque tú al final que tomes probióticos, bueno, mal no creo que haga, pero si tienes una depresión con solo probióticos no te vas a curar. O sea, no solo con comer bien tampoco te vas a curar. Eso es, pero son factores que se puede, o sea, Es un efecto dominó. Al final cambias una cosa, cambias 2, 3, 4 y el conjunto de esos 5 cambios Eso es. puedes revertirla, pero no solo cambiar eso una es. cosa. O puedes prever, a lo mejor servirá más para prevenir que no solo para curar, Sí. solo eso, o sea, me refiero. Entiendo. Entonces, porque si tú ya llevas toda la vida teniendo una mala dieta y ya tienes una microbiota mal, por decirlo Sí. de alguna manera, aunque te tomes probióticos, si ya tienes todo el intestino colonizado de bacterias que no son favorables para ti, unas no van a sustituir las otras, tendrías Claro. que hacer un tratamiento con antibióticos, no sé qué. Bueno, Claro, o sea, que sería una más complicado. persona que come durante mucho tiempo mal, incluso debería tomar antibióticos para limpiar. A lo mejor, o sea, lo eso es lo mejor. que se está estudiando. Ah, es curioso también eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, uno de los estudios es un poco escatológico, ¿no? Pero que se han realizado, por ejemplo, era hacer una transferencia de materia fecal Sí. de un individuo enfermo, en este caso pues con depresión, a Sí. uno sano, y el sano acababa desarrollando depresión, por ejemplo. Buah, qué fuerte eso, ¿eh? Qué Por fuerte el eso. contenido y al revés también se ha intentado hacer de sanos a Sí. enfermos y mejoraba. O sea, que el comer bien es muy importante. El comer bien es importante, pero no solo para depresión, Sí, sino no, para no, la sí, vida sí, en sí, no, pero bueno, general. la gente igual se cree que a nivel mental, es que eso afecta a que engordes o tengas malas analíticas, pero también te No, influye a nivel mental. Puede influir, sí, sí, Es sí. fuerte, sí. es fuerte. Y muy fuerte este experimento que has comentado de cambiar el material fecal de un... Eso es fuerte, ¿eh? Pues muchas gracias por explicar esto, porque a mí me parece interesantísimo, la verdad. Sí, sí, hay trasplante fecal. Me has comentado también algo del CBD, si ayuda a Sí. revertir la depresión. Eso estamos estudiando. Nosotros estudiamos el CBD, que es un componente del cannabis, como potencial tratamiento antidepresivo y ansiolítico. Bueno, evidentemente no somos los únicos, ¿no? Es un componente que, bueno, tiene muchas propiedades. Se ha visto que tiene propiedades antiinflamatorias y realmente los estudios sí apuntan a que puede tener propiedades ansiolíticas y antidepresivas, pero aún falta estudiarlo mejor, pero sí. Ahora, que igual la gente se motiva y se pone a fumar CBD. No, yo no he Claro. dicho eso, ¿eh? Claro, claro. Vía Porque oral. además, por ejemplo, el THC y el CBD antagonizan bastante, es decir, hacen efectos opuestos. Entonces, eso es diferente. Una cosa es CBD. sí, y también, o sea, Pero por vía oral, no fumada. nosotros ahora lo estamos estudiando con inyección. Claro, Imagínate claro. directamente el torrente sanguíneo. Todo eso tendría que pasar a estudios clínicos que evaluaran las dosis seguras y necesarias para tener efecto. Pero No claro, fuméis porros. no, yo no he dicho eso. Por eso ya lo sé. Pero que la gente aquí entiende lo que quiere. Vale, perfecto. Voy a hacerte una pregunta un poco polémica. A ver, En cuanto al mundo de la ciencia. ¿Con qué experimentáis? nosotros, Sí. concretamente, Sí.
A ver, al final depende del grupo, depende del área de estudio, pero nosotros usamos sobre todo modelos animales. Al final los estudios de cerebro, hay cultivos, se pueden hacer cultivos neuronales, pero quedas muy limitado porque al final necesitas todo, o sea, el cerebro es un sistema muy complejo que encima todavía bueno, es bastante difícil de reproducir, ¿no?, en placa, entonces nosotros sí usamos modelos animales. Pero Vale. si eso es algo que preocupe, por ejemplo, para la tranquilidad de la gente, ¿no?, diré, o sea, nosotros para hacer cualquier tipo de experimentación, cuando proponemos un proyecto, eso tiene que pasar por un comité de ética, de bioética, tanto interno como externo, te lo evalúan y se mira mucho con lupa y nosotros siempre somos los primeros que queremos cumplir las 3 R's que se llaman, ¿no?, que son reducir, reutilizar y ¿Reciclar? Reciclar. Ay, se me ha olvidado la tercera. Perdón. Tienes que intentarlo. Se me ha olvidado, qué feo. Pero, ¿me lo dejas mirar? Es humana, se Sí, equivoca. sí, se me olvidan las cosas. ¿Quieres que rebobinemos? Sí, porfa. Di las 3 R's. Ah, Cuando te diga ya, vamos a ver cómo que rebobinamos. pues o sea, todos seguimos las 3 R's, que es reducir, reutilizar y refinar. Es decir, siempre queremos utilizar el mínimo número de animales para conseguir el objetivo, que al final siempre va a ser para un bien común. Reutilizar en caso, es decir, no voy a usar solo un animal para hacer una cosa y ya cojo, no. O sea, es decir, siempre que se pueda usar el mismo, pues eso, porque esto pues ayuda pues a minimizar el número que se usan. Y refinar, es decir, hay que ir con mucho cuidado, hay que intentar siempre que sea lo más inocuo posible, o sea, que no se hagan barbaridades. Que no sufran sí. tampoco. Claro, porque igual la gente No. se cree que disfrutáis abriendo animales No, y es no, que hablé con, para hablé con nada. Julia fuera de cámaras y le cuesta mucho. O sea, la primera y la 10ª vez y la 20ª. Sí, y bueno, sé que ahora ha salido ese documental que la verdad que... El de Netflix, ¿no? Sí, es una barbaridad, pero es que eso se tiene que evitar dentro de lo posible, pero es inevitable que hay que valorar la utilidad que tiene. Al final, bueno, pues los modelos de experimentación se crían aquí con el fin de usarse para eso, se les da la mejor vida que se puede y no creo que se nos vea con esa imagen de científicos locos que disfrutamos Claro. maltratando a los animales, para nada, para nada. Siempre todo con el mayor respeto posible, con el mínimo sufrimiento. Que no busquéis un bien común y es que encima aparte no Todo es... tiene que tener eso, con un objetivo, Claro. que es al final pues encontrar curas, pues como pueden ser para el cáncer, para el Alzheimer, para cualquier tipo de enfermedad, y siempre que sean necesarios. Es decir, siempre que haya la opción de usar otro tipo de tecnología, otro método, no se van a usar los animales. Pero a día de hoy todavía se tiene que seguir investigando sobre ello, pero como he dicho, pues por ejemplo el sistema nervioso es muy complejo de replicarlo en una placa de cultivo, por ejemplo, pero siempre que podemos, si se pueden usar cultivos, usaremos cultivos también. ¿Cuánto nos parecemos a los ratones? Mucho. Mucho, ¿eh? Mucho, genéticamente mucho, sí. ¿Y a qué se puede ver eso? Bueno, al final nosotros no dejamos de ser animales mamíferos. Sí, pero también con los cerdos también guardamos bastante Sí, similitud, ¿no? muchas. ¿Y por qué no se experimenta con cerdos? O igual si experimenta y no lo sabemos. Sí, menos, pero a ver, también... Que más grande también, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta las instalaciones que tenemos. Bueno, también al final, pues un ratón también se reproduce más rápido y es más fácil de mantener, pero sí que ahí, que yo sepa, puede ser que haya experimentación con cerdos, sí. De hecho, hay válvulas de cerdos a nivel, o sea, del corazón que se pueden trasplantar a utilizar en personas, ¿no? Sí, anteriormente la insulina que se usaba para la diabetes provenía de los cerdos. Ahora ya se ha conseguido hacerla sintética, diríamos, pero sí.
O sea, al final somos los animales, los mamíferos entre nosotros, o sea, el código genético es muy extenso, ¿no? Sin yo ser una experta en genética, pero guardamos muchos genes son conservados al final para la supervivencia, para muchas de las funciones, pues las proteínas vienen a ser las mismas. Sí. Y claro, sí que evidentemente tenemos diferencias, que es lo que nos ha llevado a evolucionar del mono, por ejemplo, pero pero no dejamos de ser muy, muy similares. No sé si tenemos con 90 y pico % de similitud genética. Con un ratón, por ejemplo, o un 80 y pico. ¿Y cuál sería el mamífero con el que más lejos estamos a nivel genético? No tengo ni idea. Bueno, es una pregunta que, bueno, si, No tengo ni si idea. entraba, y si no, no. Y por ejemplo, con monos, ¿se suele experimentar? O sea, aquí ya sé que no, pero... ¿Con primates? Sí. A ver, con primates no creo que se prohibió, a menos de que... ¿A nivel mundial o a nivel nacional? La prohibición de experimentar con monos, con chimpancés, con primates. Es que no sé si en las últimas... No lo sé. No sé si es a nivel mundial o a nivel nacional solo. Vale, bueno. Pues que claro, eso ya... Ahí sí que nos parecemos bastante. Sí, Igual sí, experimentar con ellos, claro. Es al final como todo. Da pena porque son animales que al final pues, van a sufrir, pues, porque van a sufrir. Pero bueno, la gente también compra champú que también experimentan con animales y igual tampoco lo saben. Bueno, no, en España ahora está prohibido la experimentación Sí, pero bueno, de cosmética. igual productos que compramos de fuera sí que experimentan con Sí. animales, champús o yo qué sé, No, cremas. teóricamente también están controlados en la frontera. Es decir, no puede entrar producto que se haya experimentado Como con ahora en la ellos. publicidad de algunos productos pone no experimentamos con animales, o sea, lo ponen como publicidad porque realmente nadie puede. Teóricamente no deberían entrar a España productos cosméticos en los que se haya experimentado con animales. Entonces publicidad lo que ponen, porque nadie puede, solo que ellos ponen ahí que ellos no lo hacen. Pues mira, chavales, otra cosa que aprendemos de este vídeo, pues es curioso. Ya te digo yo que no lo sé, si sería posible que a lo mejor si tú compras, yo qué sé, por Amazon un producto de no sé dónde, a lo mejor, no lo sé, pero cualquier producto que se está vendiendo en España, cosmético, a día de hoy no se ha experimentado con animal. Vale. ¿Hay algún descubrimiento que quieras comentar a nivel cerebral o algo que te haya impactado, que hayas investigado, aunque sea otra línea de investigación, que quieras comentar aquí en la charla esta? Algo que digas, descubrí esto y dije, no me lo esperaba. O esto puede ser importante en un futuro. Bueno, uno de los objetivos que nosotros no teníamos cuando hacíamos el estudio, ¿no?, era centrarnos tanto en las diferencias entre sexo. Entonces sí que es verdad que nos dimos cuenta de la importancia de eso. Al final, por ejemplo, en los modelos animales que hablábamos, Sí, casi siempre se usan los machos, no las hembras. claro. Porque siempre es más complicado, al final los modelos siempre se han desarrollado para los machos, porque al final lo que nosotros hacemos es un símil. Te quiero decir, cuando hacemos, a lo mejor intentamos que desarrollen depresión, es un tipo de depresión, nunca va a ser 100%. Pero todos los protocolos que se han establecido siempre están enfocados a los machos, no a las hembras. Entonces, ahora que se quiere empezar a estudiar con hembras también para ver esas diferencias, claro, hay que empezar a mejorar esos modelos para que concuerden bien, porque al final pues a una hembra le tienes que tener en cuenta su ciclo estro, es decir, como el ciclo menstrual, o el ciclo hormonal. Entonces, pero claro, es importante porque al final las mujeres también somos el 50% de la población, y si realmente hay diferencias que en cuanto a medicina personalizada nos podrían favorecer, eso hay que estudiarlo y que saberlo. Porque al final el tratamiento suele ser siempre el mismo para hombres y para mujeres. Claro. Pero al final de fijarse también, claro, es que el género también tiene muchas variables que pueden afectar en los tratamientos. Claro, si las hormonas, Es que a si nivel la hormonal, testosterona afecta a un tratamiento claro, y lo quitan, pero a lo mejor a las mujeres claro. no afectaría y al revés, a lo mejor los estrógenos entonces es importante, aunque da más trabajo, bueno, porque es el doble de trabajo al final, Claro. Y puede ser más complicado, es importante empezar a focalizar un poco para ya
ir un poco más en dirección a medicina más personalizada, en tener en cuenta ambos sexos. Ujú. Si alguien quisiera leer este artículo, tu tesis o esta línea de investigación, ¿dónde podrían hacerlo? Bueno, mi tesis está subida en la web de la Universidad de Cantabria, UCREA se llama, el repositorio online. Y luego, pues el artículo que acabamos de publicar se puede encontrar por PubMed, por ejemplo. Vale. Está publicado en una revista que se llama Biology of Sex Differences, pero nosotros normalmente el buscador que usamos se llama PubMed y ahí ponemos el título y ahí se Eres una encuentra. crack. Si queréis leerlo, pues lo tenéis donde ha dicho. La segunda parte de la entrevista, yo me he preparado unas preguntas un poco frikis. Va a consistir en que le voy a hacer unas preguntas de si se podrían hacer X cosas en un futuro y también de desmentir algunos mitos que algunas personas tienen sobre partes de la ciencia, ¿vale? La primera, que creo que es muy importante, es que mucha gente se cree que las neuronas no se regeneran. Falso. Hay un proceso que se llama neurogénesis. Además, puedo decir con orgullo que este laboratorio, ¿no? que lo inició Ángel Pazos, fue de los primeros aquí en España en estudiarla y demostrar que, por ejemplo, los fármacos antidepresivos potenciaban esa neurogénesis, porque, por ejemplo, en depresión, una de las cosas que pasan es que hay muerte neuronal, ¿vale? Por diferentes causas, y que se vio, bueno, ellos demostraron que los fármacos antidepresivos potenciaban esa neurogénesis y esa recuperación. Sí que es verdad que es un proceso que está mucho más activo pues, cuando somos bebés y adolescentes, que es cuando se nos está formando el cerebro, para decirlo de una forma. A medida que nos hacemos mayores, la capacidad va disminuyendo, pero sí, es la región central sería el hipocampo, la encargada pues eso, de la creación de nuevas neuronas y sí, se está estudiando muchísimo la forma de potenciarlo, pues por ejemplo para enfermedades neurodegenerativas. Claro, porque la depresión, por ejemplo, afecta mucho a nivel neuronal porque el cortisol lo que hace es matar neuronas, ¿no? Por eso la gente cuando tiene mucha ansiedad o padece depresión siente que tiene menos memoria. Eso es. Claro. Ahí uno de los síntomas puede ser déficit cognitivo y como muy bien has dicho, pues eso, un estrés, un aumento del cortisol, te acaba produciendo unas desregulaciones que acaba con produciendo muerte neuronal. Y se ha visto incluso una disminución de volúmenes de algunas áreas como el hipocampo o la corteza prefrontal. Entonces, y cómo se puede recuperar con los tratamientos adecuados. Vale, porque así, de pasada rápido, por si la gente no lo sabe, un antidepresivo, ¿cómo funciona realmente? Hay diferentes clases, ¿no? Pero a lo mejor los más típicos, los que más se usan, que bueno, eso seguro lo sabes tú mejor que yo incluso. Los recaptadores de la serotonina, ¿no? Eso es, se bloquea, porque lo que pasa en cerebro, las neuronas serotonérgicas o dopaminérgicas, con un impulso liberan el neurotransmisor, sea cual sea, ¿no? Serotonina, dopamina, noradrenalina, en el espacio, hacen sus funciones y luego o se degrada o se recapta. Entonces, algunos antidepresivos lo que hacen es bloquear esa recaptación. Entonces, tenemos durante más tiempo esos niveles de los neurotransmisores del cerebro. Porque si lo que pasa es que hay un déficit, pues al menos que la que se libera esté más tiempo y haga las funciones que debería. Porque reducido al absurdo, una neurona da a otra serotonina, pero si la neurona que lo recibe lo coge muy rápido, permanece poco tiempo en el cerebro y no sientes el efecto de esa hormona. Sin embargo, con estos medicamentos lo que haces es que la neurona receptora tarde como más en cogerlo, por lo cual la serotonina esté más tiempo. Y hay otros que es bloquear la proteína que degrada esa serotonina, por ejemplo, que se encuentra haciendo sus funciones, ¿no? Porque al final, pues la biología es eso, es un equilibrio. Yo te doy, pero claro, en eso en algún momento se tiene que parar, porque si no pueden surgir otros problemas, ¿no? Entonces, pues hay, pues eso, como hay diferentes maneras, ¿no? Por degradación, por volverlo a recaptar, lo vuelvo a almacenar y cuando sea necesario lo vuelvo a liberar, pues si ahí hay alguna disfunción de que se está liberando poco o mal o como fuera, pues si evito recolectarlo o evito degradarlo, lo que haces es intentar normalizar los niveles fisiológicos, al a nivel nivel normal. eso es. Claro.
hay mucha gente que igual demoniza mucho los antidepresivos. ¿Realmente son malos? ¿Tienen unas No. consecuencias, unos efectos secundarios realmente malos? ¿O los ves algo necesario para el tratamiento de la depresión? Hombre, sobre todo para una depresión mayor o crónica, normalmente suelen ser no solo necesarios, sino imprescindibles. O sea, es importante hacer siempre terapia también, porque se ha visto que tanto a lo mejor con el medicamento solamente no conseguirás el efecto final deseado, pero con terapia solamente tampoco. Claro. Si es una depresión mayor, otra cosa es a lo mejor es con un solo episodio depresivo, Sí. con solo terapia sí se puede remontar, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Pero no entiendo por qué están demonizados. Son una ayuda muy necesaria Útil, sí. y a ver, como cualquier medicamento puede tener sus efectos secundarios, pero eso ya se ha estudiado que al final el beneficio es mejor, o sea, supera Sí. los efectos secundarios, o sea, más efectos secundarios tiene, por ejemplo, la píldora Anticonceptiva. anticonceptiva. Y bueno, y siempre bajo una supervisión médica, evidentemente, porque a ver, sí que es verdad que a lo mejor algún antidepresivo podría llegar a dar adicción, pero por eso hay que tener un control, saber cómo también tienes que empezar a tomar la dosis y encontrar la dosis adecuada y luego cómo retirarlos. Eso no se puede hacer, o sea, que si te sientes triste no puedes ir a comprarte un antidepresivo y Ya. tomarte algo como te parezca. Además hace falta receta para los antidepresivos. Claro. Y es importante eso, sobre todo el control para dejarlos, de ir disminuyendo la dosis poco a También por el poco. efecto rebote que te puede pegar también. Hmm. Vale, perfecto. Vale, empiezo con mis preguntas que son un poco más frikis, ¿vale? Yo que soy un fan acérrimo de Marvel, que juega mucho con mezclar código genético de animales con seres humanos, luego hay superpoderes, pero bueno, obviamente no creo que lo haya. Pero bueno, la pregunta es, ¿se puede implantar código genético de animales en seres humanos para desarrollar capacidades que tengan los animales? A ver, es que es buena pregunta, es complicada, ¿eh? Por poder, técnicamente, se podría. Porque bien lo hacemos, pero lo hacemos al revés, o sea, implantamos códigos genéticos humanos en animales, que en este caso son los transgénicos, que son muy usados, ¿no? para la experimentación y muy necesarios. Pero al revés, no es viable en el sentido, es que no es legal. No es legal. No es legal. Tú no... Bueno, los comités de bioética que hemos hablado antes no lo permitirían. Bueno, hubo un caso hace ya un tiempo de un investigador chino que engañó y lo hizo y fue aberrante y fue un problema. Porque tú no puedes modificar el código genético de un embrión que acabará siendo una persona así de estas formas. Es algo totalmente ilegal y no se debe y no se debe hacer, vamos. Y este doctor chino, o científico, vaya, que llegó a descubrir algo, llegó a crear algo. No, su objetivo era que, dicho de cierta forma, dices, es un avance para la ciencia, ¿no? Era crear las primeras personas que fueran resistentes al virus del VIH, al SIDA. Sí. Pero ¿qué pasa? O sea, primero para eso hace falta hacer muchos estudios, pero es que es ilegal hacer estudios en embriones de estas formas, o sea, para desarrollar una persona, porque al final son técnicas que sí usamos, pero nunca, sobre todo en personas, nunca vas a tener el 100% de certeza hasta que no se afinen muchísimo más de que vas a tener el efecto que tú deseas, porque es que modificar el código genético es muy delicado, tiene que ser muy preciso, es algo que tiene que ser muy preciso. Entonces, sí lo hizo y lo único que pasó es que, primero, no funcionó, el objetivo que quiso no funcionó, creo que nacieron 2 gemelas y lo único que pasó es que estas 2 gemelas tendrán que estar en observación toda su vida para asegurar que no haya Efectos secundarios. otros efectos secundarios. Pero bueno, esas cosas son las excepciones, o sea, son historias que han pasado hace tiempo y tal, son excepciones, pero no, eso no se puede hacer y no, de hecho, ya condiciona la vida de dos personas para el resto eso es, bueno, y la suya propia, porque... No, claro, estará en la cárcel o... No lo sé, me imagino, vaya. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Será viable en un futuro insertar un chip en el cerebro para regular manualmente nuestras emociones? A ver, bueno,
insertar un chip en el cerebro seguro que será viable. Básicamente, por lo que he leído, Elon Musk, no sé si este año o el año pasado, lo consiguió, ¿no? Y dijo que implantó un chip a una persona y que consiguió que esa persona moviera el ratón con la mente de un ordenador y tal. Sí. A ver, por ejemplo, a día de hoy, la depresión a pacientes que no responden a tratamiento y que ya es muy severa, no es un chip como tal, pero sí se implantan unos electrodos que van conectados como una especie de marcapasos y lo que hace es como que detecta cuando la neurona no funciona adecuadamente, entonces va dando como descargas eléctricas, igual que un marcapasos, y así es una forma de regularlo, ¿vale? Y funciona muy bien. Es posible que esto algún día consigan hacerlo de tal forma que sea implantando un chip más pequeño. La nanotecnología es un estudio que está también muy a la orden del día, pero claro, regularlo manualmente, no creo que no digo que no vaya a ser viable y posible, pero no será, porque también será algo ilegal, porque al final es muy peligroso. Porque si tú puedes administrarte a voluntad, por ejemplo, dopamina, Sí. que es la hormona conocida como de Ya placer, sí. o la serotonina, que es la de la felicidad, lo único que puede llevar a eso es a crear unas adicciones y un descontrol si no está regulado por un médico o por algún experto bestial. O sea, sería como si tomaras cocaína. Es decir, el efecto, por ejemplo, la cocaína lo que hace, ¿no?, es aumentarte adrenalina y dopamina. Entonces, si tú puedes hacerlo con un mando cuando quieras... Lo harías de manera indiscriminada, seguramente. Claro, sería muy peligroso. Ahora, que haya un chip que lo regule, que detecte cuando algo es aberrante para ayudarte... ¿A sobrellevarlo? Sí, a mejorarla o tener una función normal, sí. Pero, además... Claro, que tú lo puedes hacer manual y controlar tus emociones es que es algo muy peligroso, porque las emociones son, que tú lo sabrás, Son útiles. son muy útiles y muy necesarias. O sea, sentir tristeza, aunque no sea agradable, es necesario. Sentir ansiedad es necesario, nos avisa de situaciones que tenemos que alejarnos, situaciones de peligro. Nos ayudan a sobrevivir. Sin ellas no hubiéramos sobrevivido. Es decir, tú tienes que sentir miedo si te asomas a un precipicio, porque si no, a lo mejor te tirarías. Igual saltas, claro. A lo mejor saltas. Entonces, es importante siempre que estén dentro de unos rangos normales, que no se o sea, que no sea patológico. Sí. Las emociones son importantes, entonces que las podamos Controlar manualmente controlar a nuestro gusto. voluntad puede ser algo que bastante peligroso, creo yo. Bueno, según el siguiente capítulo de Black Mirror. Vale, esto creo que sí que existe, pero bueno, para que nos corrobore esto un poquito mejor. ¿Se pueden generar órganos humanos para personas que necesitan un trasplante? Sí, se está estudiando. Es algo que se está estudiando. Creo que no hace tanto leí alguna noticia de que se había conseguido crear un corazón con una impresora 3D. Eso es fuerte ya, ¿eh? Sí, se está estudiando. Creo que todavía no han habido trasplantes de un órgano como tal, ¿no? Porque al final, bueno, una prótesis no deja de ser pues una parte del cuerpo que también es sintético, es creado. Bueno, mentira. Sí que se llegaron a trasplantar tráqueas hechas artificialmente. Lo que pasa es que, bueno, dio algunos problemas. O sea, hace falta mucho estudio, pero sí que lo veo algo viable y no a tan largo plazo. O sea, que yo necesite un riñón y en un laboratorio se fabrique ese riñón y luego me lo trasplanten a mí. Eso es. A ver, hasta el día de hoy hemos llegado... Una diálisis no deja de ser un riñón, lo que pasa que no lo tienes dentro del cuerpo, ¿no? Es externo, pero bueno, esa es la idea, es conseguir hacer esa diálisis dentro. Pequeñita, más pequeñita, que sea funcional y dentro. Pero sí, se está estudiando. Es fuerte también eso, la verdad. Mira, se enlaza un poco con la siguiente pregunta. ¿Podremos crear humanos a la carta en un futuro? A ver, lo de los humanos a la carta sí que es un tema que es verdad que se ha hablado mucho. Es una cosa peligrosa, ¿eh? Sí. Lo veo muy peligroso. O sea, técnicamente, como antes, técnicamente sí, pero luego legalmente no. Es decir, por ejemplo, en la fecundación in vitro, cuando tú tienes los embriones,
o sea, teóricamente tú tienes que escoger los embriones por viabilidad, que es de que si se pueden reproducir o se pueden como agarrar bien. Ciertamente hacen estudios genéticos de esos embriones, pero siempre se tiene que utilizar para escoger, o sea, es decir, se puede descartar algún embrión si hay una enfermedad genética Sí. que pueda ser, pero que sea clara, es decir, puedes descartar a uno que veas que va a tener según qué tipo de enfermedades, pero no es nada ético descartarlo por ya otras de posibilidades de, o por características físicas. Porque, hombre, si nos ponemos a escoger nuestros hijos, que yo quiero que sea alto, de ojos claros, rubio, que sea listo y deportista, Sí. eso puede ser muy peligroso y es ilegal. Es ilegal al menos en España, pero es posible que haya ciertas empresas que Ya. con mala praxis que te hagan estudios y te digan, pues tienes cierta probabilidad con este embrión de que te salga así, ya sea, pero es algo totalmente poco Sí. ético, la verdad, y eso puede llevar al final, a la larga, si todos podemos escoger de estas formas, a ciertos problemas sociales que vienen a recordar un poco Sí, un unos poco pasados no tan lejanos. supremacistas, ¿no? Un poco, sí, sí. Y además que solo estaría al alcance de algunos, Ya. porque es algo caro, entiendo. O sea, O entonces sea, sí, ese es pero. algo claro. Sí, pero. Y además eso también es una forma que reducirías mucho, ¿no? La variabilidad genética, que es lo que nos mantiene, o sea, que hace que seamos diferentes y que no empezamos a, pues a lo mejor transmitirnos enfermedades genéticas Sí, más raras. como los perros de pura raza que al final Eso es, eso transmiten, es. claro. Puede conllevar a muchos problemas. Es ilegal, ¿eh? En España. Selecciones por características físicas o así, solo se puede descartar en caso de eso, de una De que tenga una enfermedad enfermedad. genética severa. Sí, sí, pero no puedes escoger no, porque tiene probabilidad de tener, tiene X Asma. probabilidad de tener, sí, asma, cáncer, diabetes. Como todo el Son mundo. probabilidades, tampoco puedes descartar, es eso. Es como negar la vida a alguien ya solo por su predisposición genética. Que a lo mejor es algo que nunca llega a pasar o que ya hay luego factores externos que tal, pero sobre todo lo de las características físicas, o sea, escogerlo por características físicas me parece peligrosísimo, la Se verdad. puede, pero. Se podría, pero no. Vale. Vale, next question. ¿Es viable que en un futuro tengamos extremidades biónicas? Bueno, a día de hoy las tenemos, las prótesis. Pero ya perfectamente integradas. Vale, O sea, sí, que hay incluso gente que prefiera tener una extremidad biónica a su brazo porque tenga mejores propiedades. tipo Terminator. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, a ver, sí, ciertamente, a ver, hasta ahora, bueno, no soy yo experta en este campo, ¿no? Pero las prótesis, por ejemplo, con el muñón, ¿no? Según qué movimiento hacías, tú podías hacer que la prótesis tuviera ciertos movimientos. Sé que ahora hay algunas y ya se están implantando, que sí que van conectadas como también por electrodos, entonces en el nervio muscular, y cuando tú ibas a hacer ese movimiento lo detecta y es mucho más, ya son prótesis robóticas, vaya. No van conectadas directamente al cerebro, pero sí a los nervios musculares, que bueno, que al final es el sistema nervioso periférico. Sí. Y están mejorando mucho. Pero claro, aún falta bastante en ese campo Ya. para estudiar, porque, a ver, al final, o sea, ver la recuperación de alguien con una amputación que le ponen una prótesis, se ve que es difícil, ¿eh? Sí. Y entonces, ostras, tanto, no sé si, no creo que lo lleguemos a ver, lo de poder amputarte una extremidad para ponerte una prótesis robótica, pero un poco así, haciéndolo símil con Terminator, antes veremos los exoesqueletos Sí. que te hagan correr más rápido, ser más fuerte, yo creo, que una prótesis. Eso sería peligroso para nivel del ejército. Claro, yo A creo... nivel de guerras. Sí, Un sí. exoesqueleto de esos. Y yo no sé, pero yo creo que se debe estudiar probablemente. Algo así.
Sí, Si no lo tengo mal, pero vamos, no... las mayores limitaciones que yo creo, que no sé, no sé a ciencia cierta, de las prótesis son que no tienen mucha fuerza, ¿no? No lo sé, claro, eso... Porque transmitir la fuerza que quieres pasar tú a la mano, ahora porque tengo brazo obviamente Sí, y sé controlarlo. controlarlo y calcularlo, pero a través de un brazo robótico, ¿cómo Claro. transmitiría la misma fuerza? Eso lo están estudiando, ¿eh? Para mejorarlo, que yo sepa. Bueno, siempre se está intentando mejorar para facilitarle a la gente, ¿no? Todos esos procesos. Yo creo que desde ahora que se están empezando a estudiar estas que van con los electrodos conectados al nervio, pues igual que tu mano a través del nervio es capaz Regular la de fuerza. regularlo y de saber qué cantidad. Claro, a ellos les faltaría el tacto, pero se está mejorando. Sí que se está mejorando y se está estudiando. Pero O no, sea, que está en continua mejora, siempre. igual tanto como que alguien ya quiera apuntarse algo para ponerse unas piernas que salten Hombre, más. no, no creo. No, no. Vale, vale, perfecto. Y tengo aquí una última, a ver qué te parece. ¿Podrán existir nanobots que vayan por nuestro torrente sanguíneo para luchar contra enfermedades? Sí. Y creo que no vamos a tardar mucho en empezarlo a ver en clínica. Me voy a atrever aquí a decir. A Se lo está mejor luego mojando. me tengo que, sí, a lo mejor me tengo que retractar, no, pero sí, sí, la nanorobótica, la nanotecnología y nanomedicina se está avanzando muchísimo en los últimos años. Se está estudiando mucho porque, hombre, sería súper útil. Sería una medicina mucho más personalizada, mucho más directa. Y se está estudiando, que yo sepa, en multitud de enfermedades, desde cáncer hasta neurodegenerativas como Alzheimer. Sí, sí, ya hay estudios muy, muy prometedores. Y me atrevería a decir que empezarán los estudios en clínica, pues yo tengo la esperanza de sí verlo, ¿eh? Sería un buen Y avance, ¿eh? muy bueno, sí. Que te metan, bueno, células o nanobots o lo que sea que te permitan luchar, por ejemplo, contra células cancerígenas, que Eso ataquen solo es. las... Eso sería un avance para la En vez de ciencia. tener quimio y que afecte a todo el cuerpo, seríamos... Sí, creo que están estudiando. Bueno, también serviría mucho para operaciones, que sea una cosa mucho más precisa, ¿no? Pero si no tengo mal entendido, sí que están estudiando nanobots o a veces son, bueno, o encapsulaciones en membranas que luego se disuelven y así. Pero para cáncer, pues eso que va y que es capaz de detectar las células cancerosas y entonces atacar ahí concretamente. También creo que, no sé si en Cataluña hay un investigador que lo está estudiando para cáncer de vejiga o de próstata, de vejiga creo, que sería ya ni administrarlo por el corriente sanguíneo, sino directamente por el canal de la uretra. Y sí, 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 hay Qué muchos fuerte, estudios muy prometedores. Creo que aquí en Cantabria, no sé si lo están estudiando para Alzheimer. qué También. guay. Pues espero que lo podamos ver pronto porque al final... Mira, no la tenía apuntada, pero bueno, otra pregunta que me acaba de surgir es que si tú crees que la cura contra el cáncer existe, pero no la quieren vender porque al final los fármacos generan más riqueza para las farmacéuticas. No. No hay muchísima gente. O sea, a ver, sí que hay que tener en cuenta que las farmacéuticas al final son una empresa, Claro, por buscan eso, sí. beneficio, pero la cantidad de dinero que se gasta también una empresa privada en investigación es muy grande para muchas veces tener, bueno, no, iba a decir poco beneficio, no sería poco beneficio, pero es decir, ellos estudian a lo mejor muchísimas moléculas de las cuales a mercado solo si de 100 a lo mejor les llega una. Ya. Es decir, invierten mucho, entonces si tuvieran una cura contra el cáncer, Lo sacarían para ganar más dinero. hombre, si tú sacas una patente de eso ganarías mucho dinero. Además hay muchos tipos de cáncer, no todos se podrían tratar igual. Ya. O sea, al final si tienes ya una, a lo mejor te resultaría más fácil encontrar otra, pero independientemente, luego hay investigadores como nosotros. Nosotros estamos financiados por dinero público. Nosotros no dependemos de ninguna empresa. Hay muchísimos investigadores en cáncer. Ya. Si hubiera una cura como tal, se sabría. Se sabría al momento. Yo creo que sí. Sí, sí. Vale, es que es muy, muy mítico el Sí, pensar que solo para los millonarios hay una cura, para el resto de la población no compensa, bueno. No, a ver, es evidente que siempre que sale un tratamiento nuevo suele ser muy costoso, entonces, bueno, siempre tenemos el problema de que a lo mejor alguien con un poder económico mayor siempre tendrá más Facilidades. accesibilidad, pero Claro. bueno, con el tiempo se pierden las patentes y entonces es cuando se abaratece el coste. Pero bueno,
Claro, todas estas conspiranoias de, pues es que crean enfermedades adrede para luego venderte el... No. O sea, si cuesta encontrar una cura, también ponerte a crear enfermedades así para liberarlas, modo guerra biológica. Es que además es lo que también te comentaba antes, hay comités de bioética, hay leyes, o sea, no es tan fácil hacer... No es que estemos aquí y se nos ocurra una idea loca y pues voy a probar a ver si puedo Va a ser crear un Dios y virus, crear un... luego la No, cura para... no, Ya. no, no, no. Sabes que Hollywood yo creo que ha hecho mucho daño Un poco, siempre que nos dejan de malos. a la percepción de científicos locos, ¿no? Que están ahí investigando para que la humanidad se erradique, se extermine. Hombre, no que nos matamos a nosotros mismos, no tiene mucha gracia. Ya, no tendría gracia, ¿no? O sea, al final sería como suicidarte. No, a ver, sí que es verdad. A ver, siempre han habido investigaciones que luego dices, uff, ¿no? O sobre todo, pues sí que, a ver, ha habido guerras biológicas, o sea, hay armas biológicas, Sí. pero ni es lo habitual, ni... No somos un mundo tan demonizado y es eso, o sea, tenemos que pasar por muchos... tenemos que demostrar con papeleo todo lo que hacemos, tenemos que certificar qué compramos, para qué, o sea... Pasar muchos filtros. Sí, no es tan fácil Ya. hacer locuras. Ya. Vale, pues por mi parte yo he terminado ya con las preguntas frikis. ¿Quieres añadir algo más? ¿O podemos dar por terminada No, bueno, la entrevista? agradeceros que me hayáis invitado, porque ha sido un placer y, hombre, es una oportunidad, ¿no?, para un poco mostrar nuestro campo, que es verdad que a veces estamos aquí un poco encerrados nosotros en nuestro laboratorio, luego publicamos, pero solo lo leemos entre nosotros Sí, claro, eso y es. es importante un poco, ¿no?, intentar llegar y que la gente sepa qué se hace, que hay investigaciones muy potentes, aquí, sobre todo aquí en España también, y que se pierda un poco este miedo, ¿no? Y nada. Vale, yo siempre pregunto a la gente que entrevisto, o más bien les pido que miren a cámara y den un consejo experiencial que les hubiera gustado saber a ellos de más jóvenes. En plan, ¿tú qué le dirías a la Julia del pasado? Vale, a ver, claro. Uf, qué buena pregunta. ¿Yo qué me diría? A ver, es verdad que estoy descubriendo un mundo que yo a lo mejor no era consciente en el momento que empecé la carrera, ¿no? Yo me imaginaba, pues llego, hago mis experimentos, hago el doctorado, ya... Es verdad que, por ejemplo, aquí en ciencia, cuando estás en pública, muchos científicos se quejan y con razón de que, a ver, es un mundo muy vocacional y un poco precario. O sea, es muy competitivo, tenemos que luchar para trabajar, tenemos que buscar nuestra propia financiación, no hay mucha, peleas contra gente muy buena, que no significa que tú no lo seas, pero claro, bueno, es eso, es un mundo muy competitivo, Sí. es más complicado de lo que yo pensaba, pero claro, también es muy gratificante. Entonces, sería importante mejorar ciertas condiciones, que no haya tanta fuga de cerebros, ¿no?, de que se tienen que ir, que haya mejora de condiciones, que no pueda ser que tengamos que ir buscando contratos cada 2, 3 años, que no nos podamos estabilizar hasta conseguir una plaza en alguna universidad, luego tener que hacer malabares para poder dar la docencia adecuadamente a las futuras generaciones, pero además buscar, crear nuevos proyectos, para investigar cosas nuevas, presentarlos, que te conseguir el dinero para realizarlo, el tiempo de realizarlo, de formar a nueva gente que viene al laboratorio. Hace falta dinero. El consejo se convirtió en crítica, ¿eh? Ya, perdón. No, pero me parece perfecto. Me parece perfecto, Julia. Nada, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a IBB Tech por dejarnos grabar dentro. Que la verdad que al final, pues bueno, que esté este fondo, que a mí me gusta que en mis vídeos el fondo esté acorde con la persona a la que entrevisto, está muy guay. Nada, espero que os haya gustado mucho el contenido de hoy. Dad like, comentad, suscribíos, porfa, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Pero como sabréis, la felicidad puede hallarse hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz.